de este momento un espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora. Cordial saludo, queridos oyentes de la emisora mariana. En los próximos minutos queremos reflexionar nuestra fe con el tema de la ascensión del Señor y la revelación de la Trinidad. Afirma el Evangelio de San Juan en el capítulo 16 que Jesús dijo: «Salí del Padre y dejo el mundo». Con esta afirmación nuestro Señor resume su misión divina. Nos recuerda su origen celestial cuando dice: «Salí del Padre», y nos señala su destino cuando afirma: «Dejo el mundo y voy al Padre». Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta afirmación es corroborada por nuestro Señor cuando dice: «Salí del Padre y dejo el mundo». Este fragmento también nos confirma la preexistencia de Jesús en el Padre. Antes de todos los tiempos, como nos lo dice el apóstol San Juan cuando inicia diciendo: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios», Jesús estaba en el principio con Dios. Con esto sabemos que Jesús es Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna y voluntariamente decide entrar en la historia humana por amor a nosotros con el único fin de salvarnos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 237 que la Trinidad es un misterio de fe, en sentido estricto, es decir, uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. En efecto, continúa el Catecismo, Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la obra de la creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la razón. Nuestra razón no puede alcanzarlo. Cuando Jesús dice: «Salí del Padre y he venido al mundo», nos ratifica pues su preexistencia en el Padre, y cuando afirma: «Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre», nos anticipa su glorificación que alcanzará a través de la cruz, de su resurrección y de su ascensión. La muerte de nuestro Señor Jesucristo no es una derrota, sino es el inicio de su regreso al Padre. Y con su regreso ratifica nuestra resurrección. «En la casa de mi Padre», dice el Señor, «hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también». Con la ascensión al cielo, el Señor nos ha enseñado la vida eterna que nos espera. Nos consuelan estas palabras, pues el Señor nos asegura que su partida no será un abandono, sino el cumplimiento de su misión redentora, que nos abre como humanidad el camino hacia el Padre. Reflexionando nuestra fe.
fe que piensa y pensamiento que ora. En los próximos minutos queremos reflexionar nuestra fe con una breve meditación sobre el milagro de nuestra creación. Afirma la Sagrada Escritura en el libro del Génesis, en su capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y mujer. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que esta semejanza implica algo extraordinario. El hombre ocupa un lugar único en toda la creación. Ha sido hecho como una imagen de Dios, como no lo hizo con ninguna otra de sus criaturas. ¿Cómo podemos dar cuenta de esto? El Catecismo lo explica con más claridad cuando dice: de todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. En efecto, somos la única criatura en la tierra que Dios ha amado por sí misma. Y tanto el hombre como la mujer estamos llamados a participar por el conocimiento y el amor en la vida misma de Dios. Para este maravilloso fin fuimos creados. Y esta es también la razón fundamental de nuestra dignidad. En efecto, la persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. Así el relato bíblico nos quiere expresar esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que con el polvo de la tierra, Dios formó al hombre y le insufló en su rostro aliento de vida, es decir, su espíritu. Esta es una gran referencia para nosotros. Podemos saber con claridad quiénes somos, saber que el hombre es en su totalidad una criatura corpórea, es decir, material como el polvo al que volvemos. Pero no solo eso, también hay en nosotros algo espiritual que Dios infundió en nosotros al crearnos. En la medida en que Dios insufló en su rostro su espíritu, dándole vida, así forjó en el hombre su propia imagen. Es así como el hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. Esta certeza nos mueve a sabernos especiales en el deseo de Dios, deseados y creados por Él de forma especial, como no lo hizo siquiera con sus ángeles. Pues esta reflexión conviene llevarla a nuestra vida personal. Conviene que tengas presente este hecho. Y para esto te invito a que hagamos una reflexión. Detente por un momento a pensar lentamente, sin preocupaciones. Con mucha atención, te invito a que lo hagamos juntos. Imagina que estás en un lugar sereno, lleno de luz y naturaleza. Y empiezas a preguntarte qué sucedía antes de que tú nacieras. Ten presente que poco tiempo antes de tu nacimiento realmente no existías. No eras nada. Simplemente no estabas en ningún lugar. No había ni rastro tuyo en el tiempo ni en ningún lugar. Mientras tanto, el mundo ya existía desde hacía millones de años. Dios te hizo salir de la nada para que existieras, sin tener ninguna necesidad de ti, y solamente por su amor y su grandísima bondad quiso que tú existieras, tal y como eres. Ahora considera qué excelencia de ser el que Dios te dio. Por su infinito amor, te dio un alma hecha a imagen y semejanza suya. Te hizo un cuerpo maravilloso que funciona a la perfección desde que eras un microscópico embrión hasta ahora. Te dio una inteligencia admirable y de forma especial te dio una herencia eterna en el cielo, pues Dios, que te creó de la nada, espera que vivas para siempre con Él. Pues bien, mi querido oyente creado, tú puedes agradecer ese acto maravilloso con el Salmo 139 diciendo: «Oh Dios,
Tú me has creado portentosamente desde el vientre de mi madre. Me fuiste formando admirablemente y conoces todas mis acciones. Qué incomparables son tus planes para conmigo. Dios mío, qué inmenso es el conjunto de todo lo que has hecho por mí. Yo no era nada y nada sería si no me hubieras creado, si no me hubieras querido crear. Dios mío, gracias, qué admirable eres. Pues bien, es de obligación dar gracias a Dios por nuestra creación y por la herencia que nos tiene prometida. Nos prometió estar junto a Él y junto a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, quien murió solo para ponernos en paz con nuestro Padre y permitir así gozar en la eternidad de toda su belleza y magnificencia. Estaremos llenos de su Espíritu Santo. Dar gracias a Dios humillando nuestro ser ante su grandeza es lo único que como criaturas elevadas a condición de hijos podemos darle a un Dios que nos ha dado tanto. Reflexionando nuestra fe. Fe que piensa y pensamiento que ora. En los próximos minutos queremos reflexionar nuestra fe con el tema de la búsqueda de Dios y la fe. Muchos cristianos vivimos sin saber responder sobre la existencia de Dios a quienes naufragan en el escepticismo, el agnosticismo o el ateísmo. Con mucha frecuencia repetimos «yo creo» y decimos «creo en Dios Padre Todopoderoso en el credo y en todas sus fórmulas». Creer es ante todo la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega Él mismo al hombre, dando al mismo tiempo plenitud y sentido a su vida, nos lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin Dios no hay sentido. Se pierde el entusiasmo de vivir cuando se vive sin una referencia de sentido pleno a vivir. Aunque muchos que creen consideran que Dios puede existir, muchos viven como si no existiera, lo que en definitiva es un ateísmo práctico. Dios no es el gerente de un parque de diversiones. Aunque Dios quiere que seamos felices, no quiere que lo seamos a espaldas suyas como si no existiera, como si su palabra y sus mandamientos no tuvieran sentido, o como si fueran una realidad antigua y del pasado. Dios quiere que seamos felices, de sabernos hijos suyos, descubrirnos hijos suyos destinados por su voluntad a una vida eterna, deseada y preparada amorosamente por Él
es en definitiva la gran felicidad y noticia del Evangelio. Con la noticia de ser llamados a la vida eterna, el Señor nos hace partícipes de su vida y con ello satisface ese deseo que Él mismo puso en nuestro corazón. Dios no deja de atraer al hombre hacia sí, pues solo en Dios el hombre encuentra la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, nos dice San Agustín en su libro de las Confesiones. San Agustín afirma que el ser humano no es un accidente biológico. En efecto, fuimos creados intencionalmente por Dios y para Dios. Con frecuencia, cuando olvidamos a Dios en nuestra vida, el ser humano experimenta un vacío constante. Intentamos llenarlo con bienes materiales, relaciones o logros, pero nada terrenal es suficiente. El santo Agustín nos explica que esta inquietud no es un defecto, es un motor espiritual, una especie de hambre santa que nos impide conformarnos con lo temporal y que nos empuja hacia el infinito. Así como nos lo dice el Salmo 42 cuando afirma: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Beber en las fuentes de Dios que encontramos en la oración, sus sacramentos y en su palabra es precisamente el camino para encontrarnos con Él y calmar la sed que solo Él puede saciar. Nada más por hoy, amigos. Con estas reflexiones me despido de ustedes hasta otra ocasión. Reflexionando nuestra fe.
espacio de reflexión y doctrina católica, reflexionando nuestra fe. Mensajes que permiten comprender y profundizar por qué creemos. Conduce Pedro José Sarmiento. Fe que piensa y pensamiento que ora.